Para terminar estas jornadas la clausuramos con una… Bueno, hay una clausura posterior, pero la última mesa redonda podemos presumir de tener un panel de lujo. Aquí vamos a hablar de oportunidades y retos y nadie mejor, hablo de derecha a izquierda, que Ángel Asensio, Dimas Gimeno, Jordi Llinares, Tomás Alía y Héctor Jareño. Voy a leer un breve currículum de cada uno de ellos para que tengáis en mente claramente quiénes son. Ángel Asensio es un empresario industrial español que se ha convertido en el gran impulsor de la internacionalización de la empresa española de moda, teniendo como uno de sus objetivos prioritarios promocionar la imagen de la moda de España en el mundo. Desde 2007 ocupa el cargo de presidente de la Federación Española de Empresas de la Confección, FEDECON, y desde 2018 ostenta también el cargo de presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y es también presidente de la Junta Rectora de IFEMA Madrid. A su izquierda está Dimas Gimeno, que es socio fundador y presidente ejecutivo de WOW, plataforma de retail digital que combina un marketplace y un espacio físico experiencial, que espero que conozcáis, que está en Gran Vía, os insto a que vayáis. Además, es fundador de Capita, firma de inversión especializada en retail y tecnología, e impulsor del Retail Innovation Lab, que tiene el objetivo de fomentar el emprendimiento y la innovación en el sector. Entre 2014 y 2018 fue presidente ejecutivo del Corte Inglés. Además, es coautor, junto con Luis Lara, que también nos acompaña, está entre el público, del libro Retail Reset, publicado en el 2021. Jordi Llinares es subdirector general de digitalización de la industria y entornos colaborativos. Es ingeniero informático y miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información del Estado. Ha trabajado como consultor en Hewlett-Packard y como director de sistemas en Astor Herencia. En la Administración ha desempeñado su actividad en la Dirección General del Patrimonio del Estado y en la Secretaría del Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital. A su derecha está Tomás Alía, que es uno de los nombres del interiorismo más reconocidos tanto en España como a nivel internacional. Su estudio, Caramba Estudio, compuesto por profesionales multidisciplinares, se centra en la arquitectura de interiores, diseño industrial y en todo tipo de trabajos gráficos y exposiciones en todo el mundo. Tomás Alía es además miembro fundador de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, que se dedica a localizar la maestría artesana española unida a la excelencia y además es embajador de la Michelangelo Foundation en España, encargada de proteger la excelencia artesana europea. Y por último, el curator de estas jornadas, que es también el coordinador de esta mesa redonda, tenemos a Héctor Jareño, fundador de la marca Reliquiae en 2011, la que transformó el taller artesanal de tapicería fundado por su padre a finales de los años 50 en Gijón en una firma de marroquinería de lujo. Desde hace más de 10 años ha creado colecciones propias de accesorios, decoración, mobiliario o arte gráfico y ha colaborado con marcas internacionales para desarrollar proyectos de producto, imagen o interiorismo. En 2021 fue nombrado también director de marroquinería femenina en Pertegaz y forma parte de la Junta Directiva de ACME, del patronato de la Fundación Academia Fundación Academia de la Moda Española y, como decía al principio, es comisario de esta jornada. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me vais a permitir daros las gracias personalmente a cada uno, porque es un lujo para todos nosotros poder plantear una conversación crítica con actores tan importantes del sector. Y me vais a permitir también darle las gracias otra vez al Ministerio y al equipo de ACME
a Pepa, a Tamara y a Son, porque podréis imaginar que el trabajo de estos días ha sido un trabajo ingente, que desde luego es mérito de ellas. Y me vais a permitir también que empiece dirigiéndome a Ángel, que por un imperativo profesional no podrá acompañarnos hasta el final de la conversación, porque esto es un diálogo, y hay algunas cosas que después de esta reflexión de 2 días que hemos construido en torno a la idea de forjar con ellas un plan estratégico que, bueno, baje a la realidad todas esas cosas que parece que flotan en las conversaciones que a veces mantenemos todos los que formamos parte de la cadena de valor del sector. Me vais a permitir que empiece preguntándole a Ángel. Ángel, hemos hablado mucho durante estos días de la posibilidad de que la gran industria del textil español, que es un líder internacional indiscutible, establezca de algún modo estrategias de colaboración con la moda de autor, que está formada en su mayoría por pymes y sobre todo por micropymes, para dar visibilidad al trabajo que hacemos y también porque entendemos que esa puede ser una estrategia que beneficie a todo el sector. Quería plantearte si crees que esto es posible y, sobre todo, hacerlo desde una perspectiva muy concreta, y es, ¿crees que las pymes y las micropymes de la moda de autor lo son porque hemos tenido una mala planificación de nuestros recursos, una mala gestión, una falta de ambición, o porque el entorno es un entorno realmente muy desfavorable para el crecimiento de nuestras marcas de autor? Buenos días, Héctor. Disculparme por tener que ir pronto. Empiezas con una pregunta facilita, ¿eh? Sí. Joder. Casi voy a tener que anular lo otro. O sea, es complejo lo que dices. Lo que yo tengo muy claro es una cosa, que las empresas cuanto más pequeñas son, menos posibilidades, menos recursos tienen. En un mundo cada vez más competitivo, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional, muchísimo más. Hay una serie de elementos que son claves para poder ser más competitivos y ser más eficientes, como es la digitalización, evidentemente. La moda autor tiene sus ventajas. ¿Cuál es? La exclusividad, la personalización, que también es un elemento fundamental de diferenciación. ¿Y puede convivir con el resto? Naturalmente que sí. Incluso muchas veces cuando hablamos de grandes empresas, de modernidad, de globalización, a la vez hablamos de artesanía, para no perder ese ADN, esa parte original, esa parte esencial. Es compatible. Dicho esto, sí, son dos modelos completamente diferentes. Si ese modelo sirve para que salga adelante el proyecto, puede ser autosuficiente. Si realmente no es suficiente porque no tenemos los recursos necesarios, pues tenemos que ir a escalarlo. Y la forma de escalarlo, hay dos líneas, hay dos fórmulas: crecimiento orgánico o crecimiento inorgánico. El crecimiento orgánico es el que llevamos todos los empresarios haciendo toda la vida. Si no tocas la tecla, como hay casos que de repente tienes un crecimiento exponencial, el crecimiento es muy lento, muy duradero, y a lo mejor no te da tiempo a tener el retorno necesario de tu proyecto para que sobreviva el proyecto. Con lo cual tendríamos que ir al inorgánico. Y lo inorgánico es por acuerdos, fusiones entre empresas para aumentar el tamaño, con lo cual hacemos economía de escalas, hacemos sinergias, y muchas veces pues, se unen 3 empresas y la estructura de una vale para llevar las 3, con lo cual ahorramos 2 estructuras y eso evidentemente va directamente a margen. O se pueden llegar a acuerdos con grandes empresas, como lo que has dicho tú antes, en el cual esas grandes empresas pueden tener determinados espacios, determinados corners, lo cual también es un compromiso con la industria de su país, con las marcas de su país, con la moda de su país. Y hacer un compromiso con la moda de tu país significa de manera global que pones más en valor la moda de tu país, por lo tanto la marca Moda España, que eso es beneficio para todos. Yo creo que eso serían las líneas por las que habría que ir. Evidentemente hay que hacer un buen plan estratégico. Yo llevo diciéndolo mucho tiempo, por activa o por pasiva, en todos los diálogos, en todos los foros, no solamente para el sector de la moda, para todos los sectores. O apostamos por un crecimiento inorgánico o no vamos a conseguir tener el suficiente tamaño para poder competir a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Además, creo que ligado a esto tenemos una buena oportunidad ahora mismo. Ahora mismo todos sabemos el problema que está habiendo con los suministros, el problema que está habiendo con el encarecimiento de las materias primas, el problema que está habiendo con el coste de los transportes, el problema que está habiendo con el tiempo de los transportes, lo cual, no solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores, esto nos va a llevar
y quiero subrayar esto antes de todo, no hablo ni hablaré nunca de proteccionismo, porque no creo en el proteccionismo, pero sí creo que va a surgir una oportunidad de reequilibrio en el cual las producciones se van a no centrar todas en un sitio, me refiero a las grandes producciones, sino que va a haber un reequilibrio que va a ser lo que va a garantizar el suministro y es lo que va a hacer que podamos tener mejor capacidad de respuesta. Pero claro, esto lo tenemos que ligar además a valor añadido, porque si damos valor añadido, que es otra de las asignaturas pendientes que tenemos en España para elevar el posicionamiento de nuestros productos con el precio, eso es lo que nos puede hacer que podamos aprovechar esa oportunidad que nos va a dar ese reequilibrio, que va a ser relocalización, que eso significa reindustrialización y en zonas rurales. Entonces, y ese valor añadido, ese es el gap que muchas veces tenemos en nuestro sector. Y repito, en otros sectores hay dos ejemplos buenísimos, que es el mundo del vino y el mundo del aceite, como en el mercado internacional nos permite un precio mucho más bajo que países de nuestro entorno competidores y en el mundo de la moda, como puede ser Francia, como puede ser Inglaterra o como puede ser Italia. Y eso solo podemos superar con valor añadido. Y además del valor añadido, hacer también el tema de ese crecimiento inorgánico. Y eso nos da la primera sostenibilidad, que es la financiera. Si no hay financiera, no hay medioambiental, que también es importante. Y eso es lo que eleva el poder adquisitivo de los empleados de nuestras empresas. Hablando de oportunidades, sé que desde Fedecon habéis hecho un trabajo absolutamente ingente, muy valiente, con una dedicación extraordinaria para conseguir sacar adelante el Observatorio de la Moda, que es una asociación que gestionará los fondos que vienen del NextGen y además con un compromiso expreso para que esos fondos se vehiculicen hacia las pymes y hacia las micropymes. No te voy a negar que a veces resulta muy complejo explicar a nuestros asociados, 80 y tantos, 84 si no me equivoco a día de hoy, que son estructuras a veces formadas por 2 o 3 personas, cómo pueden beneficiarse no solamente de los fondos, que lo hablaremos después en capítulo aparte, sino de la estructura y del servicio que presta a los empresarios el Observatorio de la Moda. ¿Nos podrías sintetizar de alguna manera esto? De la manera más resumida posible, el observatorio al final es la unión de todos los sectores, donde ATME estáis a través de Moda España, que es toda la parte de producto acabado, y luego por otro lado está el Consejo Intertextil, que como todos sabéis es el textil de cabecera, donde están los fabricantes de tejido. El observatorio es un espacio común, primero de unión de todo el sector, donde lo que hacemos ahí es intentar canalizar los fondos europeos que vengan, que puedan ser utilizados para el sector. Por un lado está el famoso PERTE, que prácticamente, bueno, pues esto se ha quedado ahí en una nebulosa, han salido 3 o 4. Creo que es una oportunidad importantísima, 72.000 millones de euros a fondo perdido, 68.000 financiados, que no deberíamos perder. Se nos está pasando el tiempo, se nos está pasando el arroz y eso puede hacer, bien utilizados, un efecto multiplicador brutal de transformación del sector y evidentemente con esas consecuencias multiplicadoras en positivo. Se está trabajando en esa línea, pero además de esa línea, que está siendo menor de las expectativas que teníamos, no solamente va a ser para los famosos fondos Next Generation, sino que también se va a utilizar para todos los fondos europeos que puedan ser utilizados para el sector de la moda, se van a canalizar por este observatorio y a través de él presentar diferentes proyectos que, como bien has dicho, llegue a las grandes, a las medianas y a las pequeñas y a las micros, incluso al autónomo, que llegue a todo el mundo. Eso es como una garantía a través de este observatorio que pueda dar la capilaridad de que llegue a todas las empresas y que sean los proyectos adecuados y necesarios que pide el sector utilizando los fondos Next Generation u otros fondos que vengan. Y esto lo ligo a otro tema también muy importante. El observatorio, uno de los objetivos que tiene es coordinar el scrap de lo que va a ser la normativa en el futuro para el mundo de la moda, que va a ser el reciclaje de todas las prendas que acaban en un contenedor. Así como todos conocemos Ecoembes con el tema de los embalajes, va a ocurrir lo mismo con las prendas. Y a través del observatorio queremos coordinar, organizar ese Ecoembes del sector de la moda, en el cual nos va a afectar a todos, queramos o no queramos, sobre todo los que ponemos la marca en una prenda y somos responsables de ello. Y eso es importantísimo para el observatorio y mejor es que lo gestionemos y lo controlemos desde el sector que no sea de manera externa. Entonces son dos las funciones del observatorio. Fondos europeos para beneficio del sector, transformación, digitalización, sostenibilidad, lo que sea, y el tema del reciclaje de las prendas, del scrap.
aprovechamos para insistir a todos los que formamos parte del sector en que yo creo que es imprescindible participar del observatorio, que es una suscripción muy sencilla y al final es una plataforma imprescindible para el sector. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Héctor, y efectivamente esa invitación a todo el mundo, porque si estamos todos podemos conseguir mejor las cosas. Mil perdones por tenerme que ir a mis compañeros de mesa. Siento perderme vuestras ponencias, que seguro va a ser muchísimo mejor. Es que ya lo has dicho todo, Ángel, nos vamos a ir. No, ya me gustaría. Que nos suban un vino y un poquito de queso. Hay una pequeña cuestión que me interesaría, porque lo que has mencionado relativo al fondo Next Generation, hay estructuras para que podáis acceder. Ahora las contaré y yo creo que es interesante, y a través de las cámaras de comercio, ayer o antes de ayer estuve en la Cámara de Toledo, estamos haciendo, con Inma Riera también estamos contactando para poder hacer una comunicación y ser bastante más proselitistas en cuanto a las estructuras y a las capacidades que tenemos. Efectivamente es un reto montar proyectos, porque esto no son dar dinero como ayudas de Estado, sino que hay que montar proyectos de innovación, y eso es un reto, y es un reto en la pyme española y más sobre todo en la micropyme, como comentabas. Me parece una intervención muy buena y muy interesante, pero desde luego los instrumentos los tenemos y, bueno, si no, nos emplazamos otro día a... Sí, en las cámaras tenemos todo el tema de Red.es, que son los 3.000 millones de euros, pero en el observatorio ahí podemos hablar y canalizarlo todo para que llegue al sector. Claro, Red.es son proyectos, una estructura que se llama Minimis, ¿no? Pero que son proyectos más pequeños, pero nosotros podemos llegar a proyectos de mascarado, proyectos industriales y no industriales. Ahora pues hablamos y estaremos encantados de colaborar. Estupendo. Muchas gracias y mil perdones, de verdad. Gracias. Debe estar hasta pronto. Retomamos un poco de manera informal, si queréis, y me gustaría que fuéramos intercalando. El otro día, en un evento en el que estaba Tomás, además, me encontré con una persona que me dijo algo que, bueno, se me quedó grabado y probablemente porque además no puedo evitar pensar que es algo que está demasiado extendido. Me decía, el sector de la moda de autor en España, el problema que tiene es que sufre los efectos de haber estado dopado por subvenciones y por dinero público. Yo os puedo decir que eso no es verdad. O sea, los presupuestos no es verdad en comparación con otros países como Italia o Francia, y no es verdad incluso en comparación con otros sectores. Pero parece que esto está en el aire. La cuestión es que sabemos que por esto no es, pero sabemos que el sector es menos competitivo de lo que debería. ¿Por qué creéis que la moda de autor española no es suficientemente competitiva en el mercado internacional? Yo sí puedo hablar, vamos, por lo que me afecta a mí, yo os voy a hablar de artesanía y el vínculo con la moda. Mira, hace un minuto me paseaba antes de entrar en esta conferencia por las salas que tiene este museo. Elena y yo hemos conocido a la directora desde muy chiquititos lo que es la artesanía y la maestría, y sobre todo lo que es la excelencia. Tu familia y la mía estaban muy vinculados. Entonces, para mí, ¿cuál es el principal problema que puede tener la moda de autor española? La moda de autor española debe mirarse al ombligo y saber principalmente cuál es nuestro componente cultural. España es el país más rico del mundo. ¿El más rico del mundo por qué? Porque nosotros tenemos una herencia cultural derivada de la herencia sefardí, cristiana y judía, y árabe. Tenemos el legado andalusí y tenemos un vínculo con Iberoamérica. Ese ombligo cultural no lo tiene nadie. Y yo creo que lo que hemos es proponer, mirar las identidades plurales diferentes de cada región de España, porque la artesanía y la moda es lo mismo. La moda y la alta costura y la moda globalizada tiene que ver mucho con el pensamiento con las manos. Ese pensamiento con las manos, si ahondamos en nuestras identidades, que antes lo comentaba Ángel, si ahondamos en nuestro pensamiento, vemos qué está pasando en el mundo, porque el mundo hoy por hoy lo que está repensando es ese nuevo pensamiento con las manos a través, por ejemplo, Europa, esos fondos europeos. ¿Por qué vienen? Vienen porque una refundación a través de la presidenta de la Comisión Europea de la New European Bauhaus tiene unos pilares fundamentales, que son tres. Uno es verde, bello y sostenible. La artesanía es verde, la artesanía es sostenible, la artesanía es bella. Walter Gropius, el fundador de la New European Bauhaus, decía: creemos una sociedad de artesanos en distinción de clases. Eso en España no existe. No existe ¿por qué?
porque la artesanía no está blindada. La artesanía no hay una responsabilidad social corporativa que avale esa importancia, que diga que esto es un patrimonio cultural y nuestros artesanos, que son los que hoy por hoy muchos de ellos producen y están en España, en la costa levantina, trabajando para Hermès y trabajando para Chanel, no los tenemos blindados y no son patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque no lo hemos llevado a la categoría de excelencia. Tú estabas el otro día en ese evento y el otro día ese evento lo que vino a contar es que hay como 6 personas en este país que son tesoros vivientes. 3 de ellos los reconocimos, unos de ellos mi madre, pero al día siguiente se nos moría uno. ¿Con cuánto? Con 100 años. ¡Qué curiosidad! En este país no estamos haciendo nada por proteger nuestra cultura artesana y eso es una clave que debemos tener todos en nuestra cabeza, fundamental. Si queremos ser competitivos, si queremos ser sostenibles, porque no hay nada más sostenible que la artesanía, ni hay nada más verde que la artesanía. La artesanía recicla, recoge, crea una economía de 360 grados, que eso no se está protegiendo. Y esa yo creo es una de las grandes claves de la moda española. Mirémonos al ombligo, para mí. Es fundamental, sí. Dimas, ¿qué opinas? Gracias. Gracias. ¿Cuál crees que puede ser? Desde luego el que dice Tomás está clarísimo, porque además se da la paradoja de que España es el país donde fabrican todas las marcas de lujo y que no ha sido capaz de conservar ninguna para sí mismo. Es una cosa, en fin, de aurora boreal. Dimas, ¿qué algún otro argumento consideras que podíamos sumar a esta falta de competitividad? Bueno, yo suscribo totalmente lo que has dicho, Tomás, porque además es que es el principio de todo, ¿no? Si no hay producto, o sea, diferenciarse cuando no hay nada es imposible, ¿no? Serías uno más y ya los factores para ser diferente tendrían que ser producción, costes, mano de obra, son otros elementos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es creérnoslo, analizar esa diferenciación que tenemos en nuestro ADN, en nuestra historia y obviamente sacarle partido, ¿no? Yo creo que falta un poquito de análisis retrospectivo, es decir, esto es lo que tenemos y no lo tiene nadie, ¿no? Y además es un mal endémico como sociedad que tenemos porque es que nos ven mucho mejor desde fuera que nosotros mismos, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí, ya tenemos algo, ¿no? Luego lo que tenemos que conseguir, que es nada fácil, es ser competitivos a la hora de vender, porque si luego al final esto no conseguimos que haya un tercero que lo compre, pues nos cuesta mucho, ¿no? Yo creo que esos son los elementos posiblemente que vienen después para analizar el por qué teniendo un producto tan único, tan espectacular, pues a lo mejor nos cuesta llevarlo al mercado y que sea algo que nos lo quiten de las manos, ¿no? Porque así debería ser. Yo puedo concluir entonces de algún modo de lo que decís, por llegar a alguna conclusión, que tenemos el producto, que quizá nos falta marca y nos falta mercado. Bien, yo estoy completamente de acuerdo. A colación de esto, dejadme que os haga una pregunta. Dimas, si quisiera empezar por ti. A mí me ha pasado muchas veces. Yo defiendo un producto hecho en España, artesanalmente y con una marca joven. Es decir, reflexionábamos antes, es que las grandes marcas tienen decenas de años, con lo cual démonos tiempo también, ¿no? Tengamos, que es otro tema muy interesante, la estructura financiera que permita a nuestras marcas de valor consolidarse y crecer. Ese es un tema muy interesante. Pero yo me he encontrado muchas veces en puntos de venta en España con que cuando voy a presentar mi producto, el propio retailer me dice: no comercializo marcas españolas, solo vendo marcas internacionales. Y esto ocurre sobre todo en ciudades, estoy pensando en Barcelona ahora mismo, que reciben millones de turistas y podían ser un escaparate fantástico de todo lo bueno que tiene la moda de autor española. ¿Por qué creéis que nuestros operadores, incluso los operadores comerciales, rechazan nuestro producto como bandera? Eso es absurdo. O sea, a ver, tener ese pensamiento de partida es absolutamente destructivo, ¿no? O sea, para empezar, lo que los distribuidores quieren es tener producto que venda, y producto diferencial, y producto distinto, ¿no? Si dicen eso de partida por una marca española, creo que es algo que hay que eliminar rápidamente, ¿no? Y además me parece que es que no tiene ningún sentido.
Otra cosa es que habría que pensar por qué puede llegar a decir eso, ¿no? Bueno, pues es que esto se une con la segunda parte. Tenemos que conseguir que sea producto que la gente quiera y que se venda y analizar las causas de, en algunos casos, por qué esto es así, ¿no? Porque está claro que hablabas de marca España, ¿no? Yo no quiero meter aquí otro sector porque ya bastante tiene el turismo como tiene, pero tiene básicamente muchos elementos en común, ¿no? Yo creo que esto va de colaboración público-privada, pero primero la parte privada tiene que ordenarse, ¿no? Porque claro, pedirle dinero al gobierno de turno, ¿no? o a la entidad de turno sobre algo que no tiene las bases, que está bien construido, pues sinceramente así es cuando a lo mejor se llega a ideas preconcebidas, como decías tú al principio, de que bueno, esto es un sector que está mantenido. No, es que esto parte de la base de que primero los elementos privados de la cadena tienen que encontrar las sinergias que se comentaban antes y elaborar un plan estratégico, lo decía Ángel, con fuerza, con entidad, que luego por supuesto va a necesitar, sobre todo en las fases iniciales, de una ayuda pública que sirva para poner los pilares del futuro, porque al final a España le va mucho con esto, ¿no? Pero claro, tiene que estar basado sobre algo muy bien construido y en el que toda la cadena de valor haya identificado qué es lo que necesita y haya ese principio de punto de encuentro de todos los agentes privados para que luego esté esa financiación, que ojalá se pueda complementar también con financiación, ¿por qué no?, financiera. A los inversores les encanta ganar dinero. Lo que no les gusta es perder pasta, ¿no? Y al principio es verdad que va a haber siempre una idea preconcebida sobre los intangibles, ¿no?, que se hablaba antes aquí, ¿no?, muy importante, ¿no? La moda es riesgo. ¿Qué duda cabe que es riesgo? No es lo mismo vender moda que a lo mejor vender otro tipo de producto que puede ser más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, son todos estos ingredientes que seguramente hay que poner en un plato y ver cómo cada uno aporta su parte, pero que al final se construya algo en el que todos los elementos tienen su punto de inversión, pero al mismo tiempo el retorno claro que quieren obtener, porque todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo quiere que esto salga bien. Y desde luego, si pretendemos que esto salga adelante con subvenciones por amor al arte o porque sí, pues al final no saldrá y seguiremos sin salir de esta situación. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hemos tocado dos cuestiones fundamentales de ese plan estratégico en el que estamos trabajando. Una es la colaboración entre los grandes operadores, que hablábamos con Ángel, y las pymes y las micropymes de moda de autor. Otra es la colaboración público-privada. Antes de abordar con Jordi precisamente cómo podemos estructurar esa parte de colaboración público-privada, hablando primero de qué herramientas de competitividad se pueden aportar desde el Estado, me gustaría pediros una pequeña reflexión, Jordi, Tomás. ¿Podemos hacer autocrítica? ¿Podemos en 2022 mirar a 1986, a nuestra entrada en la Unión Europea y la estrategia que entonces escogió, y decir, nos equivocamos? La política de desindustrialización no fue la más acertada, lo pareció entonces, pero hoy desde aquí, que lo hace cualquiera, podemos decir, claro, eso es muy fácil. Creo que era ministro Solchaga, me caía bien y entendía lo que hacía, pero ahora mismo a lo mejor... Respondía un momento. Efectivamente. Pero ¿nos equivocamos? Sin duda. Pero vamos, nos equivocamos España, nos equivocamos todo Occidente, Europa y todo Occidente. Es decir, esto daría para hablar hoy y mañana, y podríamos seguir hablando, ¿no? Pero efectivamente, eso respondía me ha gustado la pregunta, pero vamos, pero esto no me lo tenía preparado. Esto responde a unos modelos económicos, esto tampoco quiero resultar que una chapa, ¿no? Pero unos modelos económicos en los cuales el sector terciario, contemos con que, España era un país en vías de desarrollo en los años 80. El último crédito del Banco Mundial se pide más o menos en torno a 1984, me parece que era para Renfe. O sea, lo digo porque España ha progresado mucho en los últimos 35 años.
Eso de que España sale de país de vías de desarrollo en el año 91-92. ¿Vale? O sea, esto no se conoce. ¿Cuál era el elemento diferenciador entonces que definía una economía desarrollada de una economía en vías de desarrollo, ¿no? Su PIB industrial y, sobre todo, el PIB terciario. Entonces, la carrera a la que se tendía era terciarizar la economía. ¿Y por qué? Porque se creía que una economía terciarizada tenía mayor capacidad de reacción frente a ciclos económicos adversos, ¿no? O sea, esto ya nos tendríamos que meter en un debate y desenfocaríamos un poco el objetivo de este panel, ¿no? Pero esto, en teoría económica, es lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Que en general en toda Europa, excepto en Alemania o, por ejemplo, la política industrial del País Vasco, apostaron a contracorriente de la tendencia que era oye, quedémonos con los teóricos austríacos, ¿no? de los economistas austríacos, Maglup sobre todo, de los años 20, es decir, la riqueza está en el intangible de los diseños, de las patentes, sobre todo, se focalizaba sobre todo en patentes. Y el resto, trasladémoslo a sitios donde la producción es mucho más barata. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos hemos dado cuenta en 35 años es que de la mera fabricación se innova también. Y además se retroalimenta todo el proceso. Y al final se acaba integrando las cadenas. Es decir, es muy importante la venta, desde luego. Muchas empresas lo que empiezan es vendiendo y van integrando, y porque sin la venta no se hace nada, y luego van integrando las cadenas hacia atrás. Y al final acaba tocando el sector industrial o incluso, según se comentaban antes, comentaba el sector agroindustrial, ¿no? El vino. España es el primer productor de vino del mundo, el vino de calidad, pero no es el primer en cuanto a litros, pero no es el primer productor en cuanto a valor añadido, que eso es Francia, ¿no? Pasa lo mismo con el aceite de oliva, pero hay integraciones verticales, pero ahí fallamos no en la producción, sino fallamos en la venta, ¿no? Que desde luego ha sido un error. Yo creo que nadie a día de hoy nadie a día de hoy esto lo pone en tela de juicio. Efectivamente, y las políticas a día de hoy industriales van en torno a la reindustrialización. Ya se veía venir, hay un special report del Economist de hace 10 años que hablaba en este sentido, pero en este sentido en Occidente en general, de cómo se iba a reindustrializar, pero la tecnología es fundamental para esa reindustrialización. Sí. Tomás, te quería hacer otra pregunta que tiene un poco también que ver con la evaluación de por qué hemos llegado aquí, qué hicimos, en qué presumiblemente no hemos acertado. Yo soy estudiante de Derecho por empeño de mi madre, pertenezco a esa generación, hijo de un tapicero que creía que yo tenía que ser abogado. Y luego hice formación profesional en un centro de educación integral que había sido anteriormente una universidad laboral. Yo he pasado muchos años en una universidad laboral, en la de Gijón, que además para los que la conozcáis, y si no tenéis que conocerla, que es mi pueblo y es muy bonita, es un edificio absolutamente impresionante, es una cosa. Yo llevo desde probablemente el inicio de mi educación secundaria preguntándome por qué la formación profesional, quizá hasta este momento, que parece que vuelve a ser muy considerada, fue desmantelada y voy un poco más allá. ¿Por qué a día de hoy todavía mi sobrino se graduó en bachiller hace 2 semanas y en el 111 graduados? Y el director en el discurso dijo, aquí están los abogados, los ingenieros, los médicos del futuro. Y yo dije, ¿y dónde están los fontaneros que le van a arreglar el grifo al médico cuando se le estropee, ¿no? Totalmente. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Y crees, me atrevo a preguntarte, ¿crees que el modelo que estamos persiguiendo de revisión de la formación profesional es el adecuado o crees que está todavía demasiado alejado de la realidad, de las necesidades? Perfectamente. Pues para mí no está adecuado y no debe estar donde está. Hay un ejemplo muy claro que es Alemania. La formación profesional tiene una equiparación al grado universitario. Mirad, en España hay un ejemplo clarísimo, que es lo que ha hecho la gastronomía con el Basque Culinary Center en San Sebastián. Los cocineros hoy son lo mismo hoy que los astronautas. ¿Tienes alguna diferencia entre un cocinero, un chef y un astronauta? No existe, claro. ¿Y por qué? Porque alguien muy inteligente decidió
en San Sebastián armar una universidad de talento de la gastronomía vinculada a la identidad plural española. Y montó el Basque Culinary Center y formó grados de chef. ¿Dónde está la estrella Michelin? ¿Por qué? Gracias al talento y gracias al Basque Culinary Center. Mirad, nosotros en este momento, mis compañeros que veo por ahí, a María y a Ramón, de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, junto al Gobierno de Castilla-La Mancha, nos apoya en montar la primera universidad de talento artesano vinculada al diseño. La artesanía sin diseño no tiene ningún sentido, está claro. Entonces, si nosotros formamos artesanos y formamos aprendices, gente de FP española, y los llevamos a la categoría de grado, tendremos en el futuro talento que proteja nuestra identidad cultural y, como antes hacíamos referencia, intentaremos armar una fundación, como existe en todos los países importantes europeos. En Francia está la Fundación Betancourt, que blinda todo lo que es los maestros de arte. En Italia, tú perteneces, porque trabajas muy bien, a nuestra Fundación Michelangelo. Lo hacen fenomenal con sede en Ginebra. Los portugueses tienen la Fresh Foundation y blindan todo lo que es su maestría y su excelencia. Porque, ojo, yo hablo de lo que me toca. Llamamos artesanía a lo que no lo es. Llamamos artesanía a las manualidades, a los medievales estos que vemos por ahí por los pueblos, y eso no es artesanía. Artesanía tiene que ver con la excelencia y tiene que ver con una cosa mucho más importante que todo eso. Si nosotros somos capaces de armar en este país una fundación Velázquez o Picasso, si queremos ser más cañeros, y somos capaces de blindar nuestro interés cultural, conseguiremos, a través de la formación de los nuevos talentos, tener unos objetivos, como decía antes Dimas, que a nivel competitivo seamos los únicos. Cuando tú salgas a exportar tu producto de moda en los países extranjeros, te lo comprarán porque eres una de esas grandes marcas que están blindadas a nivel cultural. Yo creo que esa es la clave: formación, formación y formación. Y son los pilares de la New European Bauhaus, por supuesto. Yo creo que todos los que estamos aquí lo podemos compartir. La Fundación... Gracias. La Fundación Academia de la Moda Española, que es sectorial, no tiene esa vocación generalista, es absolutamente sectorial, pero tiene esas dos patas. Tiene fundamentalmente la pata que intenta proteger la formación y los oficios como parte fundamental de la cadena de valor, y luego tiene una parte también muy importante de la que me gustaría hablar ahora, dedicada a prestar apoyo al sector. Yo creo, intuyo, que cuando se trata de prestarle apoyo al sector necesitamos darle una serie de servicios que en el caso de las micropymes es muy difícil internalizar. Necesitamos hacer un acompañamiento, una mentorización, llamémoslo como quieras, para que las empresas del talento se dediquen, su creador se dedica al talento y el resto de las cuestiones estén bien asistidas. Y hemos debatido en alguna ocasión que probablemente la fórmula más adecuada de prestar ese servicio a las empresas es a través de la generación de un clúster. Aprovecho, Jordi, que te tenemos aquí, para que nos ayudes a entender cómo esa forma de trabajo puede resultar útil al sector. Pues la verdad que, yo creo que es una de las herramientas fundamentales para el apoyo a la pequeña y media empresa. Antes se exponía que efectivamente uno de los grandes problemas que se tiene es empresas muy pequeñas, poco competitivas, o sea, que pueden optar por un crecimiento orgánico o inorgánico, ¿no? Y la labor del clúster ahí yo creo que es fundamental, ¿no? Efectivamente, si comparamos el tamaño medio de empresa de España frente al, por ejemplo, de Alemania, España el tamaño medio de las empresas es de 4,4 personas en cuanto a volumen, en cuanto a facturación, pero en cuanto a volumen de personas frente al 12,2 creo que tiene Alemania, ¿no? Y eso revierte en la productividad, evidentemente, porque hay determinadas cuestiones o de actividades que son comunes dentro de las empresas y que al final es uno de los grandes retos que tenemos en España, el fomentar políticas públicas que lo que hagan es que permitan un crecimiento bien inorgánico, bien orgánico, pero un crecimiento de las empresas para que sean más competitivas. Es decir, lo que estamos hablando es de competitividad. Las figuras de los clústers y de hecho del ámbito textil, ahora mismo en el registro de clústers que tenemos en el Ministerio de Industria hay 4, más o menos 2
textil moda, ¿no? 2 que son del calzado y 2 que son de la moda, uno en Cataluña y otro en Madrid, ¿no? Entonces, la verdad que pero su actividad no es, vamos, la verdad que no tiene una mayor de las actividades, ¿no? Tengo aquí los datos, lo estaba revisando antes. Sobre todo en comparación con otros clústeres TIC o clústeres industriales, es decir, están más acostumbrados a generar proyectos de I+D+I que son la vía de lo que se hablaba antes de los 70.000 millones, 70 más 70, ¿no? que ahora mismo estamos ejecutando. Y es importante el empresario, el gran empresario, esto lo conoce. Pero también es verdad que la intensidad de ayuda es mucho menor. Pero la pequeña y la mediana empresa, cómo conformar proyectos de I+D para poder acceder a estos fondos no es algo tan obvio y la figura del clúster sí que les ayuda, ¿no? Los clústeres, evidentemente, no solamente es conformar proyectos, sino también buscar sinergias, formación, ¿no? Es decir, que la figura del clúster yo creo que es fundamental y os animo a ver cómo, y bueno, desde la unidad que llevo, pues os podemos ayudar para esa conformación del clúster. Pero bueno, que sepáis que ya hay clústeres y que os podéis agrupar dentro de un clúster, uno de estos clústeres, luego si queréis os dejo los datos, y solicitar proyectos. Vamos a sacar una convocatoria, estáis a tiempo, vamos a sacar una convocatoria de 50 millones de euros en 2 semanas. 50 millones de euros con intensidades de ayuda para pymes de hasta el 80% a fondo perdido. Es decir, tickets de 3 millones de euros, hasta tickets de proyectos de 3 millones de euros con intensidades de ayuda del 80%. Es decir, no hay programa en España que dé esta intensidad de ayuda. O sea, yo os lo digo porque me los conozco todos, o sea, del CEDET y todos, o sea, de las comunidades autónomas, ninguno da esa intensidad de ayuda con estos volúmenes, ¿vale? Entonces, de verdad, yo creo que a lo mejor esto es... En el panel, evidentemente, estoy vendiendo mi producto, ¿no? Pero creo que es importante el que se sepa que también, hablaba Dimas, ¿no? Hay un problema, y lo comparto perfectamente, en cuanto a que pues quizás no vendamos, o sea, no nos lo creemos y no vendamos bien, ¿no? Esto Manuel Campo Vidal lo decía, ¿no? Somos lo que comunicamos, y en España, bueno, pues razones históricas, no comunicamos bien y nos ven mejor desde fuera de lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, y lo comparto perfectamente. Pero y además de eso, estamos en lo urgente y no en lo importante, porque somos muy pequeños, bueno, no nos lo acabamos de creer, pero también es importante el conocer qué es lo que hay, y que es que hasta ahora las administraciones públicas no ejecutábamos todos los fondos europeos anteriores. Ahora mismo porque está el Next Generation, y de repente ha venido mucho dinero y las empresas parece que se están moviendo. Pero es que creemos que el I+D+I no es nuestro, cuando el I+D+I es perfectamente de muchas acciones de las que llevamos y que es el núcleo gordiano, más allá de los fondos europeos dedicados a pesca y agricultura, es el nudo gordiano para poder llevar a cabo canalización de fondos y financiación. O sea, de esto va, si es que son habas contadas, ¿no? Diferentes programas, bien sea del CET, bien sean nuestros o bien sean de agentes de desarrollo regional. Entonces, sobre eso, lo que animo es que se inscriban en un clúster, que si así lo consideráis, que os inscribáis en un clúster, ya no llegaréis a esta convocatoria, por eso estoy animando a esa participación en otros clústeres para poder participar de estas ayudas, que este año son 50 millones, sacaremos 8 millones a principios del año que viene y otros 45, y luego viene el segundo tramo de ayudas, que la recepción está siendo muy buena, y esto es dinero para pequeñas y medianas empresas. Yo quiero insistir mucho en que la colaboración, es decir, no estamos hablando de captación de dinero público, estamos hablando de herramientas de colaboración público-privada. Claro. Y de proyectos es que en un tiempo tan tasado no se puede explicar todo, ¿no? Pero son proyectos en cooperación. Efectivamente, lo aclaramos. Y también quiero aclarar que estamos hablando de esto precisamente porque yo creo que la fundación que se presentó ayer tiene que ser un instrumento de canalización de esta información y de estos recursos a los que somos empresas muy pequeñas, que no tenemos ni la capacidad ni el tiempo probablemente para gestionarlo por nosotros mismos, con lo cual es algo que quería trasladar. Antes de entrar a la ronda de preguntas, quisiera hacer una última pregunta que considero fundamental a Dimas por la experiencia que tienes. Yo sigo mucho lo que haces y realmente admiro mucho la visión que tienes de lo que es la digitalización. Es decir, me parece
en fin, me parece que es muy ilustrada y que se sale de ese espacio común que todos podemos. Pero sigo también la parte que te acompaña financiera y quiero hacerte una pregunta para aprender de tu experiencia. ¿Qué crees que necesita un proyecto que está en fase de crecimiento, es decir, que todavía no ha llegado a los 5, que está en torno al 1.000.000 o incluso no ha llegado al 1.000.000, para ir creciendo poco a poco? Y a raíz de una segunda pregunta, si tuviéramos que establecer una receta, ¿tú le recomiendas a nuestro sector que crezca exponencialmente o que haga un crecimiento, pues a lo mejor más basado en la calidad que en la cantidad? Bueno, la calidad desde luego. O sea, yo creo que volvemos a insistir en la diferenciación. Esto es un mundo en el que está todo ya inventado. Hay una saturación en el mercado. O sea, yo creo que ahora mismo cualquier persona tiene 1000 opciones donde elegir, donde además la tendencia de los últimos tiempos ha sido tener el armario lleno de un montón de cosas que supuestamente te pones una vez y ya estás pensando en coger otra, ¿no? Y al final pues lo tenemos todo abarrotado de cosas que no usamos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de la diferenciación por la calidad y por el diseño. Y en eso yo creo que ya se ha hablado aquí, nosotros tenemos mucho, ¿no? Tenemos talento que efectivamente hay que estructurar, porque a mí me hace mucha gracia lo que comentabas de los fontaneros, ¿no? Pero al final hay muchos ingenieros abogados que no van a tener trabajo. Entonces, y sin embargo hay mucho trabajo para este tipo y de ahí que se esté enfocando mucho el tema de la formación profesional, ¿no? Y por no decir nada de los programadores, ¿no? Que son como los fontaneros de esa nueva economía, ¿no? O de esa digitalización. Pero está claro que la apuesta es esa y además tiene mucho que ver con lo que se hablaba antes de la fabricación, ¿no? O sea, lo que está claro es que fabricar en Oriente, en Asia, se está poniendo cada día más difícil y no va a mejorar. Bueno, si alguien piensa que lo que estamos viviendo ahora es circunstancial, puede ser circunstancial la gravedad o el volumen, pero no va a volver nunca a lo que era, porque directamente es que no se quiere que sea así, ¿no? Y bueno, hay que buscar fórmulas de fabricación mucho más cercanas. Esto es una realidad y ahí es donde obviamente no puede ser bajando costes, porque los costes son los que son, ¿no? Y cuando estamos hablando sobre todo de materia prima, mano de obra, ¿no? Hay que buscar innovación, revisar ingeniería de procesos, que hay mucho trabajo que hacer ahí. Yo, por ejemplo, he conocido una empresa que ha conseguido fabricar en España un producto que tenía 80 procesos distintos manuales y que lo han reducido a 12. Todo a base de rediseño de procesos. Claro, eso solamente con el coste que tienes de reducción de costes te puede llegar a plantear obviamente el fabricar en tu país, ¿no? Con los beneficios que eso tiene obviamente de disponer en tiempo mucho más corto de la mercancía y sobre todo que ya te va a empezar a salir a cuenta. Porque es que entiendo entonces que la recomendación general, cada caso es uno, pero que teniendo, digamos, una capacidad de producción limitada, no pequeña, teniendo el talento creativo, lo que nos recomiendas, tu recomendación es que el crecimiento no sea un crecimiento que busque, digamos, un crecimiento exponencial y agresivo, sino un crecimiento, es decir, yo siempre planteo una cosa, digo, estoy absolutamente convencido que si Hermès quisiera, en vez de fabricar N Birkins al mes y tener una lista de espera de un año, podría fabricar N por 6 y tener Birkins en todas las tiendas para quien los quiera y los pueda pagar. Pero que su estrategia es esa, su estrategia es la de contener, aumentar el deseo a través de limitar la demanda. ¿Crees que esa es una estrategia? Es que son muchas cosas. A ver, es que esto tiene que ver una vez más con marca España. O sea, vamos a ver, si hablamos de Italia y hablamos de Francia, es que no se puede comparar, porque es que nosotros no tenemos marca España. No existe. O sea, y de hecho, lo habéis dicho antes con el vino. Tenemos el mejor vino del mundo y sin embargo, y lo exportamos, pero no es el considerado el mejor vino fuera. Eso es un tema de que no se percibe así. El aceite pasa lo mismo, es un drama lo de ir a comprar aceite en Estados Unidos español con una etiqueta italiana. Dejadme que os haga una pregunta sobre esto.
No, pero en fin, es una cuestión que nos afecta también de manera práctica, porque ahora estamos trabajando en un plan estratégico, pero eso que tú dices yo creo que responde también a nuestro modelo de Estado. Entonces, Sí, ¿qué pasa cuando tengamos un plan estratégico y haya que aplicar? Es que esa es otra derivada. O sea, primero tengamos una idea clara de lo que somos, de lo que tenemos que hacer y de esa diferenciación poniendo en valor todo lo que tenemos, ¿no? Y luego ya vendrá la política de, oye, y a lo mejor no es tanto fabricar tanto, ¿no?, para todo el mundo, a lo mejor tengo que empezar a generar esa demanda que corto, pero esto ya va unido a todo lo demás, ¿no? Pero empecemos por hacer esa marca España y por ponernos realmente en valor. Y para eso hace falta ayuda, porque eso no lo van a hacer las pymes, es imposible, ni tampoco lo va a hacer la gran y mediana empresa. Podrá apoyar, podrá buscar sinergias, pero eso sí que se tiene que, y de ahí la protección que estabas comentando, ¿no? Esto es, si no, ¿para qué están aquello llamado como gobierno, ¿no? O sea, estamos para hacer esto. Y luego ya, por supuesto, nos meteremos, si queremos, en el follón que nos traemos con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con el Estado español, que esa es otra, que no ayuda nada, obviamente. No tiene ningún sentido ir a vender hacia afuera, pues 25 por separado. O sea, ¿no? Creo que hay espacio suficiente para hacerlo general y también defender lo concreto, ¿no? Pero ahí es donde ese problema no lo tiene Italia. Ese problema no lo tiene Francia. Pero es que no empecemos por el problema, porque es que Francia lleva muchísimo tiempo vendiendo su producto, colocando su marca en el mundo, y yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Pero volviendo a lo que decías de la apuesta, claramente calidad. El mundo ya no quiere más volumen. Fijaros y preguntarle a estas nuevas generaciones, a las generaciones Z que llaman, ¿no? La sostenibilidad. Es que es clave, ¿no? Es que va todo unido, ¿no? Lo que pasa es que tienes que, volviendo a lo mismo, para un poco, deja de hacer lo que estás haciendo como de forma automática, vamos a dejar de hacer pequeñas tácticas diarias que han sido muy necesarias porque hemos pasado periodos muy complicados y además parece que no terminamos de salir, pero hay un momento en que decir, vamos a parar, vamos a ver esto, vamos a hacer estrategia con mayúsculas, vamos a trabajar en el largo plazo, vamos a ir todos unidos, vamos a estar apoyados y entonces sí podremos cambiar esto. Y además, dejadme que diga una última oportunidad. Ahora mismo Madrid, y no lo digo porque estemos aquí, Madrid es una gran oportunidad porque está llamando la atención. Tenemos los focos, tenemos los ojos del mundo que está mirando a Madrid, por las razones que sean. Y yo os lo confirmo, porque estoy viviéndolo ahí. Entonces, ahora mismo hay una gran oportunidad para que Madrid, aprovechando la atracción que tiene, se pueda convertir en un sitio donde sí que tienes la atención. Ahora, pongámonos a jugar las cartas de forma adecuada. Enseñémosle al mundo que somos diferentes. Ya están viniendo los turistas. Un turismo que, por cierto, tiene los mismos problemas cuando se dice lo del vino. Sí, es que es lo mismo. Estamos llenos de turismo, pero de turismo de bajo poder de compra. Hay que trabajar para que venga el otro turismo. Madrid ya se ha puesto las pilas, y solo hay que ver la cantidad de hoteles de 5 estrellas y de lujo que están viniendo, que son los que traen a ese turismo. Pero eso no se hace porque sí, es una estrategia en la que la manera de traer ese turismo es que pones los ingredientes y pones los mecanismos para que eso ocurra. Por alusiones, porque yo de industria, comercio y turismo, entonces en turismo lo que tenemos en el Estado es la promoción del turismo exterior, ¿no? Que mi compañero Fernando Valdés, bueno, pues está ahí de secretario de Estado. Nosotros utilizamos un sistema de analítica de datos para segmentar mucho y la opción de cuáles son los destinos turísticos, cuáles son, sobre todo, la promoción exterior en aquellos sitios donde mayor valor añadido y mayor gasto tienen. Lo que pasa es que el COVID, desde luego, ha bloqueado muchísimo determinados, sobre todo en el caso de China, por ejemplo, sigue cerrado. Pero yo he vivido la situación pre-COVID, he formado parte de Tour España y sé un poco las dinámicas que han estado funcionando. Y totalmente de acuerdo, el COVID ha sido gestionar esto es imposible, ¿no? Vaya por delante que no parezca que... Pero aquí estamos como para ser un poco valientes, ¿no? Y decir un poco o lo que opinamos, ¿no? Pero cuando hablaba del turismo, me refiero a que, de verdad, ahora mismo, y lo digo por experiencia, en Madrid está viniendo un tipo de turismo que no venía antes, que es un turismo cosmopolita,
muy joven, con poder adquisitivo alto. No son ingleses, alemanes, italianos que vienen al sol y a la playa, que benditos sean, pero es otro tipo. Y hay una oportunidad. ¿Y por qué vienen? Porque hay una cultura que reconocen con una de las mejores pinacotecas del mundo, por no decir la mejor, y vienen a visitarla, porque solo se puede ver aquí. El Louvre está muy bien, pero aquí está el Prado, está la Reina Sofía y está el Thyssen. Entonces, esto está pasando, porque tenemos una gastronomía que ahora mismo es puntera. Se está hablando de todo el mundo de la gastronomía, pues vienen a comer y vienen a conocer, y digámoslo claro, porque se lo pasan muy bien aquí, porque hay una oferta ociocultural única. Entonces, si todo esto lo aprovechamos, pongamos en valor no solamente que seamos un sitio para pasártelo bien y te vas, sino para que empecemos a vender también nuestros productos y a posicionarnos, porque no hemos tenido de verdad esta ventana de oportunidad antes, la tenemos ahora y tenemos de verdad que aprovecharla, porque estamos ahora mismo, lo que dicen los ingleses, on the spot. Estamos ahora mismo y vamos a seguir. Posiblemente Madrid está viviendo un proceso en el que se pueda colocar en menos tiempo del que parece en una de las ciudades del circuito europeo y que mañana pueda estar perfectamente con un Londres, con un París, con un Berlín, porque pasa a formar parte de... Y además es que somos muy baratos, que esa es otra cosa que habría que ver. Es que somos para un inglés, para un tío que vive en Londres, viene aquí y alucina lo que cuesta comer, lo que cuesta... Sí, absolutamente. Yo creo que es una reflexión, Adriana, que nos tiene que hacer sentirnos muy, muy contentos y muy orgullosos, porque al final yo creo que la puesta en valor de la cultura también nos viene bien a los creadores de moda, que somos generadores de identidad cultural fuera de España, y esperemos que esto pues sea una sinergia positiva para todos. Creo que es momento de dar paso a las preguntas. Es vuestro momento, la palabra es vuestra, Modesto. Quería añadir al listado de museos Hay muchos. Bueno, pues alguna otra pregunta. Hola, buenos días. Gracias por la mesa redonda y por las intervenciones que han sido muy ilustrativas. Y creo que durante toda la conversación ha habido un tema de fondo. Bueno, yo soy Lluís, vivo entre Barcelona y Madrid. Quién soy no es importante. Creo que es importante decir que tengo 27 años porque igual hablo por otras generaciones. Y ya vine con 17 al Museo del Traje en unas jornadas de ACME en las que se hablaba exactamente las mismas conversaciones. O sea, aparte de que ha venido el metaverso y nos hemos digitalizado, o sea, seguimos en las mismas, ¿no? Entonces, o sea, no quiero hacer aquí de abogado del diablo ni espolear a nadie, pero igual plantear la marca España, o sea, yo vivo entre Madrid y Barcelona, acabas de hablar del oportunismo de Madrid y no de España, ¿no? Hemos hablado del Basque Culinary Center, que no es el Spain Culinary Center. Entonces, creo que hay un problema de base irresoluble. Yo soy catalán de nacimiento y nunca me he sentido catalán del todo en Barcelona, ni nunca me he sentido español del todo en Madrid, porque es muy difícil y solo hace falta pasar un día entero en el AVE escuchando conversaciones de profesionales que trabajan entre las dos ciudades. Entonces, ¿no es un poco una ilusión, es un idealismo la marca España? Porque lo que realmente está buscando ese turista de lujo es lo local, esa experiencia, o incluso el que no tiene un bagaje cultural tan fuerte, ese turista que le da igual que la piel sea de Ubrique, sino que quiere que ponga Louis Vuitton, porque a la sociedad le quiere dar un mensaje, y eso es la expresión de la moda, ¿no? De que lleva un Louis Vuitton o un Hermès. Entonces, no hay un problema de base en plantear una marca España, o si dejamos alguna región fuera. Has dicho, Dimas, que es verdad que hay que tener un plan y luego ya resolveremos el problema, pero es que el problema está en la misma base del plan. Si no resolvemos las diferencias, si no acogemos a toda la riqueza que está en España, bueno, que si eso es un proyecto posible. Creo que me toca a mí. Y luego porque me he venido arriba. Toca todo. Me he venido arriba. A ver, totalmente de acuerdo que eso está ahí, ¿no? Y no hay nada. Esto es como lo de hablar con el cliente. El cliente dice esto. Dice, mira, yo soy catalán y cuando vengo a Madrid me siento un extraño, y viceversa allí. Esto es un hecho, ¿no? Lo que creo es que hay que tener
yo creo que es una cuestión de orden, ¿no? Primero que venga lo productivo, lo económico, lo empresarial, el proyecto en sí mismo, porque al final está claro que si no conseguimos aquí ganar dinero todos, será siempre proyectos que tengan que ser subvencionados o tendrán que tener una serie de elementos que al final no hace que sean competitivos a largo plazo, ¿no? Yo creo que todo es compatible, entonces hay que crear primero ese proyecto que es estratégicamente hablando viable y que funciona y que no puede, que dependerá de una parte, la que toque, de la gran oportunidad que ahora son estos fondos y las ayudas para apoyarlo, y no entrar en la política ya, porque es que con la política nos perdemos todos, ¿no? Entonces, y una vez que lo tengas, luego vamos a ver qué posibilidades hay de hacer un proyecto general, pero que respete totalmente esas identidades, ¿no? A mí renunciar al planteamiento conjunto, es que luego además cuando te vas a ir a competir fuera, es que pierdes muchísima fuerza, porque ir, en vez de unido en una sola voz, ir en 3, en 4, en 5, es que se pierde muchísima fuerza. Entonces, creo que lo que dices es absolutamente cierto, y que tenemos que encontrar ese espacio común para hacer todo, para entender que estos somos una realidad, que somos España, que tenemos y que en la variedad está lo del país más rico del mundo, porque es así, porque tenemos un montón de elementos, pero ir unidos, porque y de verdad creo que tenemos que dejar estos años de extremismos absolutos, los cuales, by the way, está el mundo entero, ¿vale? Y España, obviamente, pues sus extremos tienen su peculiaridad, y empezar a encontrar este espacio común para que podamos hacer las dos cosas, ¿no? Pero de verdad, resolvamos primero lo empresarial, porque todos vivimos de un trabajo en el que lo que pretendemos es invertir, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea lo que sea, y luego que tener un retorno, pero no por nada, no porque queramos ser ricos, sino porque si no, no vamos a crecer y porque si no, no vamos a ser sostenibles en el largo plazo, ¿no? Y luego, en paralelo, resolver estos temas tan nuestros que llevan mucho tiempo sin resolver, pero que en algún momento, si queremos ser competitivos y estar en el mundo haciendo algo relevante, los tenemos que encajar. Yo, por lo que me toca, te quería aclarar, mirad, si somos capaces de conseguir que la marca España, que la lleva a cabo y está dentro de las identidades plurales de cada comunidad autónoma, si conseguimos contar a través de esos guardianes, de ese tesoro viviente que guarda esa identidad plural, armar esa marca España, plural de toda ella, seremos capaces de contar muy bien este país. La clave está en la maestría artesana, te lo digo de verdad. Y el proyecto también es la clave, porque tú decías, vine hace 10 años y estabais hablando de lo mismo. A lo mejor el proyecto necesitaba más tracción, porque cuando el proyecto tiene tracción y el proyecto es bueno, esas diferencias que existen y nadie niega, y que yo creo como ellos que son enriquecedoras, se diluyen. Las Olimpiadas de Barcelona 92 no eran las Olimpiadas de los catalanes, eran las de todos, y nos llenaron de ilusión a todos, y fueron un proyecto de país. Y yo creo que eso, si abandonamos esos extremismos que se llevan alimentando por intereses que no vienen al caso, pero que no aportan nada bueno, si lo superamos, yo creo que las diferencias se van a diluir. Es mi opinión, pero estoy absolutamente convencido que en este país nos unen muchas más cosas de las que nos separan y nos queremos mucho más de lo que parece. Y si no, que se encuentren los españoles en la diáspora y vamos, en fin, como cantaba la Piquer, en tierra extraña. Oye, la verdad, simplemente por añadir, de la parte del Estado, bueno, la verdad que no, pensaba que venía una mesa no sabía que íbamos a acabar hablando de naciones y nacionalismo, incluso de no sé si eso elevamos a teoría de Estado, ¿no? Ojo que tampoco lo que hablábamos antes, ¿no? Que te vas a Alemania, es que hay un libro muy bueno de Albert Junco sobre naciones y nacionalismos, ¿no? Dioses útiles se llama, que te lo recomiendo, está muy bien, ¿no? Y que habla de los diferentes nacionalismos en todo el mundo, de cómo surgen y demás, el surgimiento de España, que es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esto daría también, como la reindustrialización, ¿no? Para toda una tarde, ¿no? Pero sí que es verdad, yo me quería quedar con una cosa que hablábamos antes sobre cómo elementos que nosotros, que eran diamantes en bruto, no los hemos llevado a cabo,
o sea, que los hemos llevado a cabo, y cómo diferentes sectores tenemos que buscar el caso para ver cómo replicarlo. Por ejemplo, ámbito de la gastronomía. La gastronomía en España, bueno, era un diamante en bruto. En España se comía muy bien, muy barato, el turismo también venía por la gastronomía, hace años, ¿no? Pero gracias a... hay un elemento clave, ¿no? Hay momentos claves que son publicación en el New York Times del reportaje que se le hizo a Ferran Adrià, en el cual cambia por completo. Respondía también a la guerra de Irak, también en Francia, había cuestiones geopolíticas ahí, ¿no? Pero bueno, ahí es un momento clave en el cual la gastronomía española pasa al primer orden mundial, ¿no? Y empezamos a sacar mucho más valor añadido de nuestra gastronomía. Somos muy competitivos, pero tenemos una calidad a un precio muy razonable. Lo que decía Dimas antes, Madrid tiene hoteles de 5 estrellas a un precio muy competitivo, ¿no? Mucho más competitivo que, evidentemente, que el resto de Europa. Yo creo que eso es extrapolable a muchos sectores. Yo, por mi trabajo, estoy acostumbrado más a la taladrina que a lo mejor elementos que son más chic, ¿no? como es este sector. Pero financiamos todo tipo de sectores y lo que hay que ver es cómo, poco a poco, ir trabajando en ese modelo que en el sector gastronómico ha funcionado y que es tractor, y, por ejemplo, hacer modelos de cross-selling, ¿no? Es decir, estamos entre los 3 primeros del mundo en cuanto a turismo, y modelos de cross-selling en los cuales incluyamos moda, incluyamos gastronomía, incluyamos experiencias, y me estoy saliendo un poco de mi sector, pero bueno, yo creo que en el ámbito de los clúster todo entra, ¿no? Puede perfectamente fabricarse esa marca España e ir de abajo arriba. Por cierto, en Alemania también van por su cuenta, ¿eh? Los bávaros por un lado, Renania va por otro lado, o sea que somos un país descentralizado. Pero van juntos. Claro, no siempre. Es que estamos volviendo a hacer lo mismo. Estamos viéndonos nosotros peor de lo que nos ven desde fuera. Estamos haciéndolo otra vez, porque el problema territorial que tiene el Reino Unido con Irlanda y con Gales, o el problema que tienen los franceses con Córcega, o el problema que tienen los alemanes con sus Landers, quiero decir, podría seguir. Entramos en Bélgica y es la leche, pero sin embargo no sé por qué pensamos que nosotros estamos a punto de estallar en una especie de pues no, tenemos un problema exactamente igual que el que tienen todos los países de nuestro entorno, que tienen un plan común para todo el territorio, cuando además yo creo que nosotros a lo que tendríamos que aspirar es a la identidad europea, más incluso que a cualquier otra. Y por no hablar de Italia, desde la Segunda Guerra Mundial es el país más inestable en cuanto a gobiernos. O sea, el de los más estables es el último de Draghi, vamos. O sea, pero vayamos al tema del marketing. Yo creo que es marketing. El caso que has puesto de Adrià, de la gastronomía, es muy claro, ¿no? Como de repente un sector hace una serie de cosas y de repente, ¡boom!, se ha elevado, ¿no? Pues porque, la pregunta que entonces, como parece que no hemos venido a hablar de lo que sea, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer lo mismo con la moda? O sea, ¿qué Ferran Adrià hay en la moda para hacer lo mismo, ¿no? Porque al final, de repente, la moda española se pone en el mapa. Apuntaba a Ale Caro en la anterior que una buena estrategia para eso, en el panel anterior, sería hacer una selección, de alguna manera, no vamos a aventurar cómo, de diseñadores españoles a los que anualmente pudiéramos pasear por el mundo, igual que en su momento, yo lo recuerdo, igual que en su momento, pues Manuel Pertegaz, junto con otros diseñadores europeos, fueron a Estados Unidos a presentar sus colecciones porque nos interesaba generar esa imagen de país más contemporáneo y más unido al diseño. Pues seguro que existen fórmulas, pero desde luego eso es política de comunicación de todo punto. Supongo que hay otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes o buenos días todavía. La verdad que se han comentado tantas cosas que, bueno, estoy de acuerdo con Lluís, con Dimas, con lo que proponen, pero es inspirador que se den eventos como este. Sin embargo, creo que en lugar de retóricas y repetir, como nos comentaba Lluís, que tiene unos cuantos años escuchando los mismos puntos, sería ideal que con lo que se tiene y sin poner en tela de juicio o evaluar si lo creemos o no, trabajar
en función de lo que el escenario nos permite. Por ejemplo, esta iniciativa de la Academia de la Moda Española está genial y creo que mantener en el tiempo actividades que puedan promover lo que es moda española, como por ejemplo, en lugar de pensar cómo llevar la moda española afuera, consideremos que al ser un país con tantas visitas de turistas, los tenemos aquí los turistas. Dimas hablaba de un turismo que es más elevado. ¿Por qué no hacer acciones de mostrarles a esos turistas lo que hay de moda en España, sin tener que llevar toda una infraestructura para afuera para que lo conozcan? Pero eso no significa una acción única de una semana de la moda, no significa acciones puntuales cuando hay un evento especial, tiene que ser algo repetido y constante en el tiempo. Entonces, acciones y tormentas de ideas que se pongan en práctica y que al final se puedan tantear, pero con un tiempo determinado, creo es lo que nos va a ayudar a salir un poco de probar y error, pero seguir siempre en lo mismo. Creo que la idea sería evolucionar en resultados. Yo no estoy de acuerdo, perdóname. Mirad, tú para ser importante y reconocerte tienes que salir fuera, no queda otra. Yo por mi experiencia y lo pequeño que soy, me tocó lo siguiente. Yo tuve que trabajar 4 años en Emiratos Árabes y además fue muy fácil. Yo conquisté a una japonesa muy guapa, que es dueña de muchos productos de moda muy importantes a nivel mundial, y le conté que era español y que le iba a hacer un palacio más bonito que el de Medina Zahara. Solo con eso le saltaban las lágrimas. Entonces, ¿cuál fue la intención? Salir fuera de mi zona de confort. Si nosotros, con nuestra marca España bien armada, la contamos al mundo, nosotros conseguimos que España sea el ombligo del mundo. Si nos quedamos aquí, seremos más de lo mismo y no vamos por buen camino. No estoy de acuerdo, de verdad. Perdóname. De lo que se tiene, no perder el escenario o la oportunidad interior que tiene. En ningún momento es restringir el salir fuera. A mí me hace falta un poquito de liderazgo, ¿no? Liderazgo. Sí. ¿Quién va a liderar esto? No se oye ahora. Es que ahora sí, perdona, es que estaba tosiendo. No, que yo creo que es bastante llamativo lo que habéis dicho de que se lleva hablando de lo mismo y no, o sea, al final parece que la idea está, ¿no? La cuestión es qué podemos hacer para que realmente pase, ¿no? Y yo creo que ahí muchas veces habría que hablar un poco de liderazgo, ¿no? De quién coge, porque aquí hace falta, obviamente no es trabajo de una persona, ¿no? O de una asociación, es un conjunto de muchos factores, porque si no ya estaría resuelto. Pero siempre hace falta alguien que coja un poco la fuerza para decir, venga, oye, y esto hay que hacerlo, ¿no? Y venga, y que no descanse hasta que esto ocurra, ¿no? Y yo creo que también estamos un pelín huérfanos, parece, no en que se hagan muchas cosas, seguro que hay gente que está haciendo cosas muy relevantes, pero en esa idea común que tiene que atar todo y que funcione, ¿no? Y yo creo que esto sería uno de los factores. Yo creo que esa estructura la pone la mesa permanente de la Administración para la Moda de Autor, en la que está el Ministerio de Cultura, muchos organismos del Ministerio de Industria, la asociación ACME como promotor y luego otras muchas organizaciones que acuden, bueno, pues a aportar su visión de manera más puntual. Yo creo que la estructura la tenemos. Creo que también es verdad que tenemos que darnos ese poco de tiempo para tener ese plan del que tú hablas. Es que yo creo que tienes toda la razón. Al final es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos todos de acuerdo, más o menos? ¿No nos vamos a enfrentar con esto? ¿Tenemos una línea de acción? ¿Sabemos quiénes van a ser nuestros socios? ¿Van a ser los artesanos y las organizaciones que defienden sus intereses? ¿Van a ser las organizaciones que fomentan la visibilidad de España desde el punto de vista comercial y económico en el exterior? Bien, pues juntos con esto, ahí sí, evidentemente habrá que marcar un liderazgo, pero yo creo que las bases están puestas. Espero que y que sea un liderazgo no político, entre comillas, es decir, que sea para que lo importante que tú has dicho antes, lo económico, lo que al final va a ser sostenible y que va a durar por delante de partidos de un tipo o de otro,
que sea liderazgo. Por supuesto que luego con el apoyo, pero no es el liderazgo, porque si no estará sujeto a una serie de ideas que duran lo que duran los mandatos, ¿no? O sea, Sí. yo sigo metiéndome en follones, pero bueno. No, pero tienes toda la Pero razón. es de verdad, o sea, y yo creo que lo has dicho tú antes, pero si al final lo que importa somos nosotros, ¿no? Independientemente de quién. Yo creo que si algo hemos Entiéndeme, podido aprender de estos 2 días es que la organización francesa, la organización italiana y la organización inglesa son organizaciones profesionales, de profesionales, para profesionales, gestionadas por profesionales y que dialogan íntimamente con las administraciones y con lo público. Pero esa estructura yo creo que nos ha quedado clara porque otros modelos, bueno, pues yo creo que además están desfasados y que la propia administración los rechaza también, creo, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta más? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos habéis comentado hoy. Estoy muy de acuerdo con todo, especialmente con el tema de los artesanos, que siempre hemos reivindicado. Aquí no solamente este país se desindustrializó, sino que cerraron bordadores, sombrereros, encajeros y otras empresas que eran las que permitían hacer una moda. Bueno, ahora hay una exposición sobre la moda en Madrid, ¿no? No sé si se ha terminado ya. Había alta costura en Madrid y en España, ¿no? En los años 50 y en los años 70. Yo comparto que los problemas que tenemos son los que habéis mencionado, pero también se ha hablado muy de pasada de la falta de industria o de pequeña industria, de pequeños talleres en los que ejecutar la moda de autor. O sea, es muy difícil. O sea, estábamos comentando ahora, Inés y yo, que no encontramos talleres a veces, o que los talleres tienen una calidad pues que no está al nivel requerido por una moda que se quiere diferenciar, ofreciendo calidad extra, aparte de buen diseño. Sin embargo, las ayudas, bueno, que son espectaculares, como habéis contado desde el Ministerio, van más a proyectos de I+D+I para hacer innovaciones que son necesarias, pero también necesitamos volver a la creación de talleres clásicos, de pequeñas fábricas clásicas en las que se sepa hacer una costura francesa y poder encargar pequeñas producciones que puedan salir adelante. Yo no sé si de alguna manera las ayudas pueden reenfocarse hacia este tipo de industrias o de pequeños talleres. Yo creo que es complementario, es decir, una cuestión es las ayudas tienen sobre todo 2 vectores, ¿no? Digitalización y sostenibilidad, ¿vale? Esos son los 2 vectores de lo que son estos fondos, ¿vale? Y luego estos fondos hay que canalizarlos a través de programas de ayuda, industria. Para quien no lo sepa, industria básicamente nosotros somos un banco, ¿vale? Nosotros somos un banco que prestamos dinero sobre todo para evitar el fallo de mercado. Es decir, la banca europea es muy tradicional, el sistema financiero europeo es muy diferente al sistema americano, el venture capital aquí muchísimo menos que en Estados Unidos, o sea, la estructura, y al final lo que nos pasa es que sobre todo en el sector industrial el dinero que se presta por la banca es para activo circulante, pero no para inversión, ¿vale? Entonces, nosotros también somos regulador, pero bueno, para la seguridad de cadena industrial, pero sobre todo eso es lo que es la Secretaría de Industria. Sobre esa base, nosotros prestamos dinero para la inversión industrial productiva a través de un fondo que lo tenemos abierto todo el año, que ahí sí que podréis acceder, y este es un fondo que lo que nosotros asumimos es riesgo. Es decir, es el riesgo que no quiere asumir la banca privada, ¿vale? Entonces, eso no va en ayudas, estos son créditos, y bueno, y es para inversión industrial, ¿vale? Esto por un lado. Luego, no es incompatible la innovación con lo que planteabas. Es decir, el establecer talleres, siempre esos talleres pueden incluir grados de innovación y ahí entramos nosotros. Es decir, se puede hacer una combinación. La reindustrialización, este Special Report del Economist de hace 10 años hablaba sobre esta reindustrialización de Europa, por lo que hablaba antes Dimas, sobre que los costes
se están elevando en el sudeste asiático, los costes de transporte, los riesgos geopolíticos. Es decir, o sea, cada vez hay determinados elementos que están entrando en la ecuación y que suponen que fabricar en Europa empieza a ser más competitivo. ¿De acuerdo? Además de las tiradas cortas, de aprender los procesos productivos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a disposición muchos elementos y muchas líneas que permiten hacer combinaciones de créditos con combinaciones de subvención según el tipo de proyecto, que permite llevar a cabo, por ejemplo, volver a industrializar y volver a generar talleres de cortas tiradas. La industria 4.0, lo que tú me estás hablando ahora mismo, tiene que ver con la industria 4.0. La reindustrialización, que era un poco lo que pretendía Trump en Estados Unidos, no venía de un uso intensivo de mano de obra, va a venir de un uso intensivo de tecnologías, sobre todo digitales. Y ahí es donde hay que hacer la apuesta. Consideramos entonces que el diseño, un diseñador, un creativo, aporta un diseño a un taller artesano, y consideramos que eso es un ejercicio de innovación para la artesanía y que por tanto lo hace merecedor o encaja dentro de esa línea de innovación y puede por tanto acceder a esas ayudas. ¿Consideramos el diseño como un elemento de innovación? No, ahí vamos a ver, el diseño como tal depende, habría que estudiarlo, ¿no? Cuando hablamos de innovación o de investigación, pues están las TRLs, ¿no? Que son cómo se define si un proyecto es de investigación, de diseño, de innovación, ¿no? Ahí lo que estaríamos hablando es de capacidades industriales. Es decir, también ponía el ejemplo antes, ¿no? De cómo en unos procesos productivos, en unos procesos industriales, conseguimos reducir de 70 procesos que son manuales a 12 procesos manuales. Y esto estamos hablando de competitividad. Y eso es competitividad. De cómo hacer. Nosotros hemos financiado proyectos de corte de cuero, de corte específico para fábricas textiles, me estoy acordando de algunos en Alicante, ¿no? O sea, ahí es donde estamos hablando de innovación. El diseño es un intangible, es un inmaterial, pero no tendría que ser un diseño de procesos productivos, ¿vale? Y ahí creo que perfectamente podemos trabajar conjuntamente. Y hemos trabajado conjuntamente, y los clúster, esto es una cuestión de copiar, es decir, copiar en el buen sentido, copiar innovaciones o copiar determinadas innovaciones industriales y adaptarlos a nuestro sistema y adaptarlos a nuestro modelo, que no hay que reinventar la rueda, ¿vale? Quería hacer un breve comentario, no es una pregunta, es lanzar un mensaje de optimismo, porque desde el año 2001 que se presentó el Plan Global de la Moda, en diciembre del año 2001, a hoy, que concluyen estas jornadas, han pasado 21 años y me parece que hemos avanzado una barbaridad. La situación del diseñador, de autor y de la moda en general, en algunos aspectos, permanece más o menos igual. Pues sí, las dificultades que tienen los diseñadores para acometer procesos internacionales, las dificultades para encontrar mano de obra cualificada, el problema para acceder a la inversión, pero en muchísimos otros aspectos hemos avanzado mucho, porque hemos aprendido lo que es la deslocalización de la producción, la rotura de la cadena de suministros, la relocalización, hemos aprendido el concepto de sostenibilidad, estamos empezando a digitalizar nuestras empresas. Por primera vez en 21 años se está hablando de formación y se está haciendo un plan para la recuperación de la artesanía. Esto no ha ocurrido desde el año 2008 y está ocurriendo ahora gracias a las ayudas, como nos ha explicado Jordi Linares, de los fondos europeos, que me recuerdan aquellos 3.700 millones de las antiguas pesetas, y a iniciativas como la Fundación Academia de la Moda, para que la innovación, más bien la colaboración entre instituciones, que es la nueva forma de innovación, se lleve a cabo. Nunca la coyuntura es perfecta, no podemos quejarnos y decir es que este no es buen momento, si nunca va a ser buen momento. España es un país donde los sueldos son muy bajos y las casas son muy caras. Entonces, la renta disponible para comprar moda pues no es tan disponible como ocurre en los otros países que nos han acompañado durante estas jornadas. Además de que en los otros países la moda forma parte de la cultura y sabemos que en España todavía no lo es porque la gastronomía nos tocó la delantera.
Pero creo que gracias a este punto de partida que se fundó ayer y al esfuerzo tan ímprobo que estamos haciendo las instituciones públicas, las privadas, los centros de formación, las empresas, las asociaciones como ACME, estoy segura que si dentro de 20 años todavía puedo venir y sentarme aquí, habremos avanzado una barbaridad. Pues te agradezco mucho esta reflexión porque me parece un broche de optimismo fantástico para terminar el último panel y dar paso a la clausura de las jornadas. Dimas, Jordi, Tomás, mil gracias, de verdad. Creo que ha estado fenomenal y que hemos abordado cosas muy trascendentes y muy importantes. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Bueno, a mí me toca iniciar la despedida después de este día y medio en el que se han abordado tantos temas que se han quedado en el tintero, que yo creo que daría por lo menos para una semana más. Antes de clausurar de la mano de Modesto Lomba y de Adriana Moscoso, de la Asociación de Creadores de Moda de España y de la Dirección General de Industrias Culturales, sí que me gustaría, por favor, un fuerte aplauso para todas las personas que han participado en la organización de este evento, ¿no? Para Tamara Alcalde, por ejemplo, para Ana Muñoz, para Enrique de Andrés, que lo veo ahí sentado, a todas las personas que han hecho posibles que todo esto, ¿no?, salga adelante. Y ya sin más, os dejo con Modesto Lomba. Gracias. Pues yo empiezo dando las gracias a Elena, a este museo, por habernos acogido, a Adriana, al Ministerio de Cultura y Deporte, por acompañarnos en este magnífico proyecto. Y también agradecer y felicitar a todos los ponentes nacionales e internacionales que hemos escuchado estos días brillantemente y que nos han permitido en estas jornadas pues recoger una serie de conclusiones que nos van a ayudar a cimentar este plan estratégico que es la base de lo que nos une en estas jornadas. También yo creo que felicitarnos todos por la puesta de largo de la Fundación. También hay que decir que ahora empieza lo complicado, ¿no? Hemos hecho lo fácil con lo complicado que ha sido Pepa. Y bueno, efectivamente, como tú bien has dicho, Elena, agradecer a todo el equipo que ha hecho posible y encabezado por Pepa Bueno y por Héctor Jariño. Agradeceros a todos y a todos los que habéis participado y habéis asistido en estas jornadas y a los que también lo han hecho online, agradeceros también la presencia. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes ya a todas y a todos. La verdad que estoy muy contenta de poder clausurar estas jornadas que creo que, bueno, en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte creo que realmente han sido un éxito, tanto por el nivel de los ponentes, también de los oyentes, porque ha habido debate, preguntas sin parar y de lo más interesantes y enriquecedoras. Yo la verdad que he traído unas notas porque no me quiero olvidar de nada y creo que la ocasión merece que también estas palabras de clausura sirvan un poco también, bueno, pues de reflexión en voz alta y de trasladaros también los mensajes que desde el Ministerio de Cultura y Deporte queremos trasladaros con la organización de esta jornada. Así que voy allá. Para empezar, recordaros que todavía no ha pasado un año desde que se tomó en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura el acuerdo por el que se creaba la Mesa de Trabajo de la Moda de Autor. Es decir, que hemos andado ya unos meses creo que muy fructíferos.
Como sabéis, esta mesa que se constituyó es un órgano que incluye, además de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Ministerio de Cultura y Deporte, también a los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas, algunos de ellos también nos han acompañado estos días, y también otras entidades e instituciones con competencias en el sector, como ICEX, como EOI o como Turespaña. Y desde luego, por supuesto, al sector, las asociaciones que como ACME, también las pasarelas, Mercedes-Benz Fashion Week o 080 Barcelona, representan al sector, a las empresas, a los profesionales. Por lo tanto, este vendría a ser el mapa institucional de la moda de autor en España y la mesa de la moda de autor sería el instrumento de coordinación al que en aquel acuerdo de 23 de julio del año pasado se encomendaba desde la Conferencia Sectorial de Cultura el impulso al desarrollo del sector. Un sector, por lo demás, que lo hemos dicho reiteradísimas veces estos días, lo dijo ayer el secretario general de Cultura cuando inauguraba estas jornadas, es estratégico para el crecimiento económico de nuestro país y para la generación de empleo. Seguimos, por supuesto, condicionados todavía por los tremendos efectos de la pandemia y los efectos que también van a tener en la economía los acontecimientos dramáticos a nivel internacional que vivimos en este momento. Pero nuestra consideración, sin duda, de la moda de autor es la de que es un sector capaz de un dinamismo y una resistencia que destaca entre las industrias culturales y creativas que ya de por sí son resilientes por naturaleza. Bueno, lo que también no podemos olvidar es que este comportamiento de adaptación del sector de la moda no nos puede hacer pensar que las empresas de este sector, de los profesionales de este sector, no precisan de un apoyo institucional continuado y efectivo y de una planificación ordenada de los esfuerzos de todos. Precisamente de ahí nace, de ese convencimiento nace la iniciativa de llevar la constitución de la Mesa de la Moda de Autor a la Conferencia Sectorial de Cultura y de echar a andar, ¿no? esa ordenación de esfuerzos que obedece precisamente esa idea que subyace y que nos impulsa de trabajar en esa verdadera estrategia para el desarrollo de la moda de autor de nuestro país. Y en la que también, bueno, pues se enmarcan, por supuesto, los dos acontecimientos que hemos organizado de manera continuada en esta semana de la moda de autor desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Por un lado, la convocatoria del Premio Nacional de Diseño de Moda, que tuvo lugar, como sabéis, que se falló el lunes pasado, y por otra, estas jornadas de hoy. Y también, desde luego, a ello ha sumado la presentación excelente que anoche pudimos disfrutar de la Fundación Academia de la Moda Española, que sin duda también va a suponer un factor fundamental de vertebración, de estructuración, de interlocución con la administración pública del sector. Bueno, estas jornadas también tienen un objetivo fundamental, que es la internacionalización, ayudar a la internacionalización de nuestro sector de la moda de autor, y por eso han sido objeto de interés en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, de ese componente 24 en el que trabajamos desde el Ministerio de Cultura y Deporte, y por lo tanto han sido posibles porque hemos incorporado este proyecto a las inversiones de ese capítulo de internacionalización de las industrias culturales y creativas que hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Así que, bueno, el propósito, desde luego, pasa por lograr una comunicación fluida, enriquecedora entre los profesionales y las empresas españolas con los creadores y las empresas y los prescriptores más importantes a nivel internacional. Creo que podemos congratularnos, y en esto quiero dar las gracias, desde luego, al esfuerzo de ACME, porque hemos tenido aquí en estos días a los mejores expertos nacionales e internacionales, a las mejores representaciones del impulso sectorial y bueno, la verdad que intervenciones como la de Carlos Capasa, Pascal Morán, Yesenia San Juan, Sara Mauer, Beatriz González Cristóbal, solamente por decir algunas, son, bueno, pues desde luego dignas de agradecer el esfuerzo que han hecho para estar aquí con nosotros estos días, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte a todos vosotros y a quienes habéis podido dedicarnos también el esfuerzo en estos meses a hacer realidad estas jornadas. Bueno, también lo que quisiera es que
Que esto sirva para que podamos fortalecer con futuras iniciativas, con acciones enfocadas a la comprensión del arte y a la cultura del diseño de la moda como un territorio creativo, global, compartido y común. Ayer Pascal Mogon también lo decía, ¿no? Este es un territorio creativo, lo son las industrias culturales y creativas en general y, por lo tanto, no olvidemos, no perdamos esa perspectiva de lo que nos hace, lo que nos caracteriza como sector económico, ¿no? Desde luego que hay muchísimas tareas pendientes. Por un lado, y por citar algunas, el trabajo a desarrollar en pos de las oportunidades de los jóvenes para acceder a la producción y a la distribución, la visibilidad de las creaciones, la vinculación de la artesanía con el diseño y, como hemos visto en esta mesa tan enriquecedora también, el potencial creativo y el potencial de desarrollo de nuestra marca, también país, si apoyamos ese desarrollo. Desde luego, todo ello además contribuye a la lucha contra la precariedad laboral y a la creación de empleo y a la localización de nuestras industrias en España. Tenemos también que asegurar que las firmas de moda, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, pueden acceder al talento de los diseñadores, que pueden crear un producto reconocible basado en la creatividad, en la innovación. Tenemos también que lograr la proyección social del diseño de moda y de sus creaciones, que los medios especializados lleven a la opinión pública con informaciones rigurosas la vitalidad del diseño de moda español, su imagen y su prestigio, que es el de todos. Y poco más. La verdad que me queda, como digo, agradecer nuevamente. Creo que ha sido un momento, 2 días muy enriquecedores. Nos llevamos muchísimo trabajo de análisis, de reflexión. Yo creo que hemos avanzado en esa colaboración público-privada y la moda es cultura, la moda es industria. Tenemos que trabajar juntos, como lo estamos haciendo, y nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos, de nuevo. Yo ya no os voy a dar más la vara, solamente quería agradeceros vuestra presencia y deciros que hay un cóctel en el jardín, podremos charlar y comer, así que nos vemos abajo. Muchas gracias.